Empecé a ver One Piece hace ya casi 9 años y he adquirido un fanatismo por la obra brutal, pero eso no me impide a mí ver los fallos que ha cometido Toei, y tampoco me ha impedido decir a veces: Oda, ¿qué estás haciendo, de por Dios? Por lo que desde hace mucho he tenido muy claro que One Piece no contaba con la suficiente popularidad fuera de Japón, por lo menos la suficiente como para poder llegar a ver una de sus películas en el cine. O al menos eso creía, pues no sé qué pasó en los últimos 5 años. Ha habido como una revolución total y cada vez más personas se adentran en este mundo, generando la suficiente repercusión como para que una cinta de One Piece fuese estrenada en salas de cine fuera de Japón. Por supuesto, la película logró algo que estaba más que previsto dada esta popularidad, pues logró un movimiento en el que las personas podían compartir sus cosplays y asistían así al estreno de la película. Mostraban sus experiencias viéndola, los múltiples covers de las canciones, las teorías de qué creían que íbamos a ver, generando así un movimiento increíble en internet que nunca se había visto. Claro, habíamos tenido algunos capítulos debatibles y que llegaban hasta ser bastante polémicos, pero nada como lo fue la espera y estreno de este film. Independientemente de la película, lo que les acabo de decir fue para mí lo mejor relacionado a este tema. Y bueno, ya habiendo dicho esto, me gustaría hablar sobre diferentes puntos que tocaron algunas personas, intentando dejar mal la cinta y de paso dar mi opinión. Esta será una opinión muy corta, ya que la reseña como tal la veremos cuando por fin estemos al día en el canal. La verdad, la historia de la película no es nada del otro mundo. Podemos decir que el comienzo es bastante interesante y nos presentan un plot twist que se podía oler a medias dado el final del capítulo especial, pero aún así me sorprendió, ya que es en un momento muy temprano de la cinta, y a partir de ese instante uno se empieza a cuestionar sobre cómo transcurrirá el resto de la historia. Sin embargo, también es aquí donde empieza a decaer la parte argumental de la película, y donde empiezan a aparecer sucesos bastante convenientes, como por ejemplo la aparición de Shanks o la presencia de los almirantes y la marina, donde ninguno intenta absolutamente nada, terminando así en un final boss totalmente ajeno al mundo de One Piece y que no pega para nada. Ahora bien, el pasado de Uta me pareció muy bueno, el cómo transformaron al mundo mediante el poder de su fruta dio muchísimo juego a la aparición de otros personajes, y también podríamos recalcar el tema del tesoro musical, que al final terminó siendo el centro de la trama, y ya como hemos podido ver en anteriores películas, los misterios acerca de tesoros e historias es algo que se les da muy bien. Cuando se anunció la cinta todos creíamos que el protagonista sería Shanks, y si tan solo no hubieran hecho esos 2 capítulos especiales del anime, la película me hubiera decepcionado tremendamente. Pues imaginen esperar tanto tiempo para ver un personaje como protagonista y que al llegar a ver la película aparezca una niña dando un concierto. Hubiera sido triste, pero tuvimos la presentación e introducción del personaje, y se dejó en claro que Shanks no sería el prota, por lo cual se agradece enormemente que hicieran eso. Aún así, hubo personas que dieron una opinión muy mala sobre la película, catalogándola como la peor y asegurando que Uta era un personaje nefasto. Obviamente toda opinión es válida, pero en este caso todas esas afirmaciones son erróneas. De hecho, Uta es un buen personaje, no de los mejores, pero mostró una mentalidad interesante, tenía carisma y lo más importante, no era insoportable. Otra queja que vi también fue acerca de la música, pues catalogaban a la película como si fuera de Disney, pero volviendo a los 2 capítulos especiales, concretamente al final se nos decía claramente que todos los personajes se dirigían a un concierto. Además, era demasiado obvio que la música sería una parte importante de la película. El soundtrack fue sacado casi prácticamente antes que un mismo tráiler. Es cierto que la cinta tiene un montón de música y eso podría llegar a ser un problema, si no fuera porque todas las canciones son temazos, y estas se combinan muy bien con las coreografías que van tan bien de la mano con el ritmo que lleva y lo que van queriendo contar. Así que para mí, no, Uta no es un personaje nefasto y la película no parece Disney. Me gustaría también decir que esta película estuvo a la altura en cuanto a animación y apartado gráfico, pero aquí entramos en el tema del CGI, un tema en el que algunas personas se enfocaron demasiado para destruir la película, y es algo que también antes de que fuera estrenada me temía, pues por un lado se podía sobreexplotar este recurso o no usarlo para nada. Sin embargo, hubo un equilibrio que no dañó la parte visual, ya que por ejemplo el CGI fue utilizado para hacer algunas cosas que habían detrás de los personajes, u otras insignificantes como los letreros o las pantallas del concierto, y que bueno, sí, al final lo emplearon en el final boss, pero ya que se utilizaron tonos tan vivos y llamativos, el CGI se nota, pero tampoco es algo que contraste demasiado.
Y ahora hemos llegado al fanservice, y llegados a este punto es donde me cuesta ser más sincero, pues no me gustó la cantidad de personajes tan innecesarios y la quinta marcha. Cuando se utilizan a tantos personajes cabe la posibilidad de que la gran mayoría no lleguen a ningún lado, y fue justamente en donde cayó esta película. La aparición de personajes como Kizaru, Fujitora, Katakuri son muy aburridas, todo lo contrario a por ejemplo Kobe y Blueno, donde es más que evidente que no era necesaria tantas figuras poderosas, sino simplemente personajes que fueran útiles. Catacristo tuvo una pequeña escena, pero para lo relevante y lo que ha representado el personaje en la obra, o lo popular que es dentro del fandom, era mejor no haberlo incluido. Y bueno, la quinta marcha sí fue un descaro, pero fue totalmente inesperado también. Se tomaron bastantes caprichos, la verdad, que lo único que hacen es crear muchísimo más hype del que ya hay, para por ejemplo capítulos que veremos en un futuro. Lo que sí hay que dejar en claro es que no sabían cómo terminar la película. Llegamos a un punto al final en donde el demonio ese que aparece no tiene sentido, por más que quisieron explicarlo. Me faltaron también un poquito más de combates y que se revelaran más cosas. Solo se reveló algo muy mínimo, que ojo, puede desencadenar más cosas en un futuro, pero yo quería que mostraran muchísimos más secretos. Y otra cosa que hay que dejar clara es que se creó muchísima propaganda, muchísima publicidad y muchísima expectativa con esta película, pero demasiado, o sea, fue abismal el nivel. Razón por la cual muchas personas están catalogando a la película como nefasta. Aún así es una buena película, no de las mejores en este anime, pero sí es divertida, es entretenida, sirve para pasar el rato, tiene momentazos, tiene una banda sonora espectacular, nos presentó interacciones entre personajes importantes como Usopp y su padre, y nos trajo esas escenas en donde los personajes son más humanos que nunca, donde hacen cosas simples, pero son muy amenas, y fue algo totalmente diferente que nos brindó la oportunidad de ver una película de One Piece en una sala de cine. Este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así denle like, suscríbanse y compartan el video y activen la campanita. ¿Qué les pareció esta película? Nos vemos en la siguiente. Adiós.